1850, sí, 51, 52. Familia grande en Tokio. Durante 2 siglos, casi 3 siglos, el Japón era prohibido a los extranjeros. ¿Por qué? Porque en el siglo XV-XVI los jesuitas habían entrado ahí y con la misma manera que lo hacían en Filipinas, por ejemplo, o lo habían hecho en las Américas, la primera cosa era comer el coco a la gente y transformarla en cristianos. Y durante una generación o dos, los japoneses estaban también cayendo y transformándose en cristianos, los jesuitas de todas partes con monasterios, ¿no? Y hay una reacción de orgullo de un shogun, de los líderes japoneses que dice: estos fueron los cojones estos, no queremos aquí y no queremos ningún contacto con nadie. Porque vivimos de puta madre nosotros, esto de la argumentación suya en el siglo XVI, y no necesitamos de nadie. Y además, y para concretizar esto, vamos a organizar una élite militar para echar a los extranjeros, los samuráis y todo eso. Se ha creado todo un mundo medieval de caballeros, que eran los samuráis, y de shoguns, de reyes y aristocracia, y una jerarquía de una rigidez casi racial. Los shoguns eran hasta más altos que el pueblo, que eran como pequeñitos, las castas eran tan separados. Y la cosa había ido así, de esta manera, hasta un año después del nacimiento de él. Él nace entonces en una Japón que era medieval, con todos los rituales y todo este mundo extremadamente ordenado y organizado. Shintoísta, Shinta significa la vida y todo, con una religión de Estado, saliendo del naturalismo y andando hasta a una adoración de la vida, pero jerarquizado también. Y pasa una cosa que revoluciona todo eso. Y no es la caída de la bolsa o algo así, no, es que los americanos, del comandante Perry, en 1853, llegan con unos buques de guerra y ordenan, en nombre de los banqueros y de los capitalistas, si se puede decir, americanos, que en Japón abre su mercado a los productos americanos. Entonces, 4 o 5 buques ya a vapor y todo entran en el puerto de Yokohama, donde está Tokio, y ordena a las autoridades y al shogun de abrir el mercado, eso se llama la diplomacia de las canonieras, creo que se llama esto, hay un título de esto. Los shogun y todas las autoridades imperiales japoneses se reúnen, y la primera respuesta es: no, fuera los cojones, resistemos. Y pasa esta cosa que determina la historia del Japón. Los americanos se ponen a una cierta distancia en el puerto, a portada de sus canones. El palacio imperial eran bajo el tiro de los canones americanos. Y tenía, creo que 15 o 20 kilómetros de posibilidad. Y empezaron a disparar sobre el palacio, que con toda la sacralidad, el significado simbólico del poder y todo. Entonces, los americanos disparan con todo el símbolo del poder de todo el Japón. Y están entonces el emperador reúne todos sus altos samuráis, toda la casta están ahí, y el shogun, el padre de él, que se llamaba Keimo, dice: ¿qué podemos hacer? ¿Cómo vamos a ir? ¿Qué canones tenemos? Entonces el jefe de los canones: podemos, no, señor emperador, nosotros llegamos a 8 kilómetros, entonces están fuera del portal. Podemos tener un barco que lleva un cañón más cerca e intentar entonces acercarlos y hundir estos barcos. Nuestros barcos no tienen la posibilidad, y pues arriesgarán los americanos, seguramente intentarán de hundirnos antes
Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, nada. Unos kamikazes, nuestros soldados suicidios que podían nadar hasta ahí con la bomba encima, ¿verdad? Tampoco, porque están tan lejos que no hay manera incluso si uno quería matarse, no, nada. Señor emperador, no hay nada. Entonces, ¿cómo es posible que nos dejamos esto reino sin protección y todo? Vosotros no lo habéis previsto, no. Y los barcos, además, hay que decir cómo eran medievales y feudales, eran de madera todavía. Ellos se habían quedado en el siglo XVI. Tenían espadas increíbles y todo en metal, pero nada que podía oponerse al poder militar americano ya en 1953. Y esto es donde la historia empieza a interesarme mucho. El emperador piensa la noche, el día siguiente, reúne todo, vamos a rendirnos, ¿cómo se dice? Rendirnos. ¿Cómo? Sí. Vamos a rendir, vamos a dejar a los americanos, pero ¿sabe lo que ha pasado últimamente? Va a ser cristiano, sí, lo vamos a hacer todo. Y tu hijo, ¿cuántos hijos tienes? Yo tengo 3 años. Todos los generales y todos los altos mandos, tú, saca a tu hijo de las escuelas samurái y le mandamos en Europa. Y van a trabajar como obreros a toda la casta, a todos los altos mandos. ¿Por qué? Porque tenemos a tener una industria que puede producir barcos así. Por ahora no vale nada de resistir a ellos porque no tenemos manera de... Vamos a ser los listos. Aceptamos todo, rendemos, dejamos entrar la cosa, pero todos vamos a trabajar por una razón solo, es joderles, pero en una generación o 2. Porque necesitamos saber cómo ellos hacen estos buques. Hay historias increíbles que la gente no sabe esto. Han mandado a gente de la aristocracia como duques, los hijos de duques, a trabajar en Thyssen, en Alemania, o a trabajar en Liverpool, en Inglaterra, y a trabajar para aprender cómo se hacía. Todos así mirando una fuerza interior de renovarse, de radicalmente cambiar el chip de la cabeza de todos y no de abajo, desde arriba. Es decir, han decidido perder sus privilegios, perder todo, pero para ganar a medio y largo plazo. Y lo han hecho. Y esto también no ha tenido su educación normal. Se ve, incluso, mira el traje. Esto es una chica amiga que ha hecho todas estas pinturas. Por cierto, ella ha cogido las imágenes más clásicas para pintarles. Y entonces, esto es a 18 20 años, no está pintado con el kimono y vestido de shogun, como era normal, porque hay un vestuario increíble de los japoneses de eso. No. Se ha puesto un traje de universitario alemán, porque este estilo de cosas, y vestido al europeo, porque su padre lo ha obligado de hacerlo. Y él llega, después el padre muere unos años después, y él llega al poder muy joven, a 15, 16 años o algo así, pero ya con esta cosa que los americanos estaban ahí, vendían sus cosas, pero con una fuerza interior diciendo, nosotros tenemos un proyecto, una tradición, una manera, pero tenemos a renovarnos y a modernizarnos. Y entonces, obra y con todo el Japón unido, y entonces esto en 1853. En 1905, entonces, unos 50 años más tarde, otra fecha totalmente olvidada aquí, pero los japoneses consiguen hundir toda la flota rusa a lo largo de Vladivostok, 1905. Era una flota del imperio, del zar de Rusia, a modelo alemán, eran barcos alemanes, era la mejor tecnología de la época, 1905, y es la primera vez
que un pueblo indígena, se puede decirlo de un tal término, los japoneses, consigue derrotar un ejército colonial europeo, porque los rusos ahí también son, cuando los rusos han dominado todo hasta Vladivostok, conquistando a los asiáticos. Y Vladivostok antes era pueblos chinos y los rusos como colonialistas blancos, y con la fuerza de la tecnología blanca han derrotado a toda esta gente y conquistan Vladivostok, tienen una marina increíble, y los japoneses, en 50 años de astillerías de madera, haciendo barcos que más o menos como de Cristóbal Colón, los sampan de madera, consiguen producir acero, porque no tenía tampoco acero. Entonces producir acero, transformar este acero en un proyecto de barco, hacer canones, hacer todo, y construir una industria, y 50 años, en 1905, salpan esta flota japonesa. Imagine un poco si los aztecas o los mayas se hubieran organizado mandando a estudiar y pues derrotando el ejército español, produciendo canones y todo. No han tenido esta fuerza proyectual, pero los japoneses sí, y básicamente eran en la misma situación. Los japoneses eran conquistados y invadidos por blancos. Y entonces, esta idea que cuando llega al poder, o incluso siendo todavía un adolescente, obra como su padre a revolucionar la sociedad, cambiar radicalmente la sociedad, y para tener ser a la altura, y si no más alto que los europeos, y para mantener su independencia y para mantener su cultura y su tradición. Y entonces esta batalla naval de Vladivostok, tú vas en Japón y lo ves mucho. Los japoneses tienen sus estampas, las pinturas estas, y toda la narrativa de su historia está ahí, y se ven mucho barcos japoneses con la bandera del sol que nace, y los barcos rusos hundidos. Es una imagen para el Japón muy interesante de ver que unos 50 años o 40 años más tarde la bomba atómica es una misma historia, pero a una potencia encima. Misma cosa. Entonces los japoneses consiguen estar al nivel de los americanos, de los barcos, pueden tener su independencia, pero los americanos hacen un salto cualitativo, si se puede decir que la bomba atómica es cualitativa, y consiguen tirar una bomba en el mismo lugar, Tokio, en Tokio, Hiroshima y Nagasaki, y ahí matando a 180.000 personas en el bombardeo, y a lo mejor otros 200.000 por las radiaciones. ¿Y qué hacen los japoneses? Hay la foto se rinden, la misma historia, y también la misma historia, obran todos juntos para cambian otra vez de producción, y después llega a la electrónica, a la informática, a los Sony, hasta Sony. ¿Por qué se llama Sony? No era el nombre del era porque cuando los soldados americanos en los años 50 estaban ocupando el Japón, dice: hey, Sonny es chiquito, chico, sí, Son es hijito, y porque los americanos eran todos grandes, tú, Sonny, y las primeras cosas que han hecho ellos eran radios, con el símbolo era un pequeño niño, así como Sonny. Y después la han japonizado y la han transformado, y ahora ya se ha olvidado que esto, la razón que. Entonces, a mí todo esto para decir es la idea de poder transformarse radicalmente y tener el orgullo de defender su propia identidad. Con un proyecto vital, y además hecho racionalmente. Es decir, le pasa una cosa, se ponen todos juntos y discuten. ¿Qué vamos a hacer para superar esto? Toman decisiones y siguen las decisiones sobre 2 generaciones o 3 generaciones. Finalmente, es lo que el Podemos o 15M o lo que es en la misma situación en la cual nos encontramos. La situación es un sistema
social, un sistema económico, un sistema, una sociedad que no funciona, para mantener su identidad hay que revolucionar todo y entonces hay una casta que domina estas cosas y que es extremadamente poderoso y que quiere mantener este poder y hay que tener la fuerza. No es una cosa de 6 meses, es una cosa de 2 generaciones, es 40 años la batalla. Porque no es una batalla política, no es que tú llegas al poder y va... No. Se ve, si los socialistas son iguales como el Partido Popular y todo, es porque entra en una sociedad que es tan poderoso y que hay tanto estratificado, que para cambiar una cosa hay que cambiar todo, no puedes cambiar solo una pequeña cosa así. El poder de la televisión, el poder de los bancos, el poder... y en Grecia en este momento es lo que están viviendo. Conozco bien la Grecia, yo casado 17 años con una griega, entonces mi hija ha nacido ahí y en este momento mi hija está en Atenas con Syriza. Y los griegos tienen una cosa fuerte, es que tienen un orgullo del hecho de ser a nivel histórico uno de las cunas de la civilización, por lo menos europeos, y pueden ser más pobres que tú, hasta un chofer de taxi, ¿no? En 2 minutos empiezas a hablar y vas a decir, nosotros hemos inventado la democracia, nosotros somos... Y te van a contar toda la historia de la Grecia con un orgullo. Mi hija, por ejemplo, hace 5 a 6 años en el Museo Arqueológico de Berlín, estuvimos visitando esto hacía tiempo, ya tiene más de 30 años ahora, y un alemán, que entonces yo hablaba francés con mi mujer griega, y se hablaba más bien francés, un alemán se acerca, una persona mayor, simpático, se acerca y con un buen francés dice a mi hija, y dice, hola niña, y dice, ¿y te gusta nuestro museo? Dice el alemán, estamos entonces en un museo arqueológico en Berlín, y Pergamon, el museo. Y mi hija lo mira y se pone como duro, porque tenía una cosa con el habla así, como una muy dura, y dice, no. Yo nunca la había oído tan firme, no. Y el alemán dice, no, no te gusta, no. ¿Y por qué, niña? Porque todo esto está robado a mi país. 6 años, yo no sabía que su madre le comía coco. había descubierto una cosa que, ¡hostia! Y el alemán, el alemán se quedó, entonces, te imaginas, a 6 años está dispuesta, te imaginas, entonces el Varoufakis, que va, el ministro de Economía, va y habla con un alemán, el ministro de Economía alemán es Schauber, y seguramente todo esto ha sido robado a mi país, y seguramente con la misma intensidad que mi hija, y entonces están, en pocas palabras, luchando con orgullo para defender un cierto estilo de convivencia, de van a conseguirlo, van a derrotar la narrativa que es de nuestra sociedad occidental, se puede dudar seriamente, pero estos, el emperador Meiji y su padre, demuestran que si uno tiene una fuerza interior y un deseo, hay manera de mantener su identidad y el ser a la altura de las circunstancias. Y entonces, en pocas palabras, las batallas el Pablo Iglesias o la Ada Colau, que también soy muy contento que Ada Colau en Barcelona, ahora con la plataforma de afectados por la hipoteca, ella hace 10 años colaboraba conmigo en mis espectáculos, Ada Colau, la conocía muy bien, y es una persona súper sincera, y es dura, que no puedes imaginar, la conozco, es muy segura, entonces ella es un buen... la verdad es que yo tendría mucha confianza en la fuerza de sus propuestas.
Pablo Iglesias, a ver que tendré que a demostrarse, a ver con qué fin será, pero la lucha será durísima, igual de duro como los japoneses salvando fuera con los barcos rusos que estaban llegando y ellos ahí con sus barcos todo nuevo, con la pintura todo nuevo pintado y que han aguantado el choque.